Doctor Rubén, muy buenas noches. Mi nombre es Candra Lozano González. Somos el grupo número 15, integrados por Lucero Dávila Rivera, Jenny Silva Santos, Luz Horno Navarro, eh, Melissa Larcón Dávila. El grupo número 15 va a hablar respecto al tipo penal delitos contra la administración de justicia. Lo podemos encontrar en el título número 18, capítulo 13, sección 1, delitos contra la administración de justicia. Y es que podemos decir que cuando hablamos de administración de justicia, pues estamos hablando de verdaderos cimientos del Estado social democrático, Estado constitucionalmente democrático, porque se sustentan en la posibilidad de evitar cualquier actuación penalmente responsable de una persona que trata de mancillar el nombre de la justicia. Por eso es que existen estos tipos penales, para sancionar a aquellas personas que, que buscan, eh, buscan la corrupción dentro de los órganos de justicia, o buscan retardar la justicia, ¿no? Eh, Cuando hablamos de administración de justicia, estamos hablando pues de un instrumento del Estado creado para el mejor desarrollo de las políticas de ley. También hablamos de administración de justicia, es muy importante porque porque actualmente dentro de nuestra sociedad, pues nosotros vemos diferentes actuaciones, ¿no? Diferentes actuaciones de las autoridades, de los funcionarios y personas y terceras personas, ¿no? Que dentro de la administración de justicia, pues olvidan los fines que éste busca, ¿no? Y actúan a favor de una u otras o terceras personas, utilizando sus cargos para infringir la ley, ¿no? Un juez que quizás dicte sentencia a interés de una persona que de repente eh, le ha dado estos delitos tipificados en nuestro Código Penal como delitos contra la administración de justicia, lo que buscan es regular estos asuntos, sancionar a los verdaderos culpables y evitar la corrupción en los órganos de justicia, en los órganos de administración de justicia. También es importante ver la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, porque si hablamos de administrar justicia, pues estamos hablando de, de el Poder Judicial como un tercer poder encargado de impartir justicia, ¿no? Y es que el Poder Judicial pues tiene sus lineamientos y señalamientos y base y se sustenta de la Constitución Política de Perú, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, pero la ejerce el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con sujeción a la Constitución y las leyes. Entonces tenemos que la potestad de administrar justicia es una atribución que el Estado le da a esta institución, pues para que ésta imparta justicia, permita resolver diferentes tipos de conflictos dentro de la sociedad, sancione a la persona que infringió la ley, una sanción y una pena que corresponda al delito que ha ocurrido, ¿no? Pero lo va a hacer, va a impartir justicia de acuerdo a los lineamientos que tiene la Constitución y la ley, de una forma jerárquica, nos dice, va a ejercer, dice, se ejerce en el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Y como ya sabemos, la Corte Suprema, la Corte Superior, los juzgados mixtos especiales, etcétera. Entonces, en conclusión, decimos que el Poder Judicial es el ente encargado de administrar justicia a través de estos órganos jerárquicos, tiene la atribución de la potestad administradora que va a permitir resolver conflictos, ¿no? Presentada dentro de una sociedad. Como ya les he dicho en el principio,
ese delito contra la administración de justicia está subsumido dentro del delito contra la administración pública. Entonces, también vamos a ver el bien jurídico autónomo de la administración de justicia. La administración pública lo que busca es el correcto ejercicio de la función pública en general. Y la administración de justicia es una administración pública. Pero lo que busca esta administración de justicia es el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es el correcto funcionamiento que está subsumido dentro de la administración pública. Entonces, decimos que sí existe un bien jurídico autónomo que tiene esta administración jurídica. Es el correcto funcionamiento. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jenny Geraldini Silva Santos, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema delitos contra la administración de justicia. Como primer punto vamos a tocar el artículo 402 que nos habla sobre la denuncia calumniosa. Antes que nada tenemos que saber qué es la denuncia calumniosa. La denuncia calumniosa consiste en imputar con falsedad un delito a quien el denunciante sabe que es inocente. Por ejemplo, una persona X denuncia a otra persona sabiendo que es inocente, pero persigue en la denuncia, ¿no? Lo cual, esto puede llevar consecuencias, ¿no? Como siguiente punto vamos a tocar el artículo 403, donde se da el ocultamiento de menor a investigación judicial. ¿Qué nos dice en nuestro código? El que oculta a un menor de edad a las investigaciones de la justicia o de la que realiza la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 3 años, ¿no? Tenemos un caso donde se da el ocultamiento de menor a investigación judicial, donde condenan a una madre por no llevar a su hija a entrevista única. En este caso se da donde a la madre, pese a que se le ha notificado en varias ocasiones en llevar a su menor hija a la declaración, lo cual la madre no llevó a la menor a la declaración, perdón. Entonces, ahí se da un caso de ocultamiento de menor, pese a que la madre se quiso justificar diciendo de que ella no sabía de que era para que lleve a la menor a la declaración. Todo esto no fue suficiente para los jueces, ¿no? Como siguiente punto vamos a tocar el artículo 404, donde nos habla del encubrimiento personal, ¿no? El encubrimiento personal se refiere a una acción delictiva que implica la participación en un delito luego de su ejecución, ayudando a que sus responsables no sean descubiertos, ¿no? También tenemos un caso donde se da el encubrimiento personal, donde un fiscal se aprovecha de su cargo para sustraer a un terrorista, ¿no? En este caso tenemos en la Sala Penal Permanente de Apelación, ¿no? Como siguiente punto vamos a hablar del encubrimiento real, ¿no? Esto lo encontramos en el artículo 405. El artículo 405 del encubrimiento real nos dice que es una persona que dificulta la acción de la justicia, ¿no? O sea, que procura la desaparición de todas las huellas o prueba que se tiene sobre el delito, ¿no? Aquí tenemos un caso también del ex juez supremo Pedro Chávarri, ¿no? Voy a dar una pequeña lectura para saber más acerca de eso, ¿no? El magistrado Hugo Núñez Julca, titular del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, abrió un proceso sumario contra el ex fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. Esto debido a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018, cuando Chávarri Vallejos, en su condición de fiscal en ese entonces de la Nación, dispuso remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lavajato. Entonces, por todo ello, se le acusa al ex juez supremo por encubrimiento real, ¿no? Como siguiente punto vamos a tocar el artículo 406, que nos habla sobre la excusa absolutoria. Nos dice que están extensos de pena los que ejecutan cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404 y 405 si sus relaciones con las personas favorecidas son tan estrechas como para excusar su conducta, ¿no? Su punibilidad de este artículo nos dice que son aquellas causas que operan
sobre un delito eliminando su punibilidad. ¿Qué nos quiere decir su punibilidad? O sea, eliminando su pena, como consecuencia de razones no vinculadas ni a la antijuricidad ni a la culpabilidad, sino que son razones vinculadas a la utilidad o justicia material. Bien, doctor, con ello concluyo mi exposición. Muchas gracias. Encubrimiento real, ¿no? Esto lo encontramos en el artículo 405. El artículo 405 del encubrimiento real nos dice que es una persona que dificulta la acción de la justicia, ¿no? O sea, que procura la desaparición de todas las huellas o prueba que se tiene sobre el delito, ¿no? Aquí tenemos un caso también del ex juez supremo Pedro Chávarri, ¿no? Voy a dar una pequeña lectura para saber más acerca de eso, ¿no? El magistrado Hugo Núñez Julca, titular del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, abrió un proceso sumario contra el ex fiscal supremo Pedro Chávarri Vallejos por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado. Esto debido a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018, cuando Chávarri Vallejos, en su condición de fiscal en ese entonces de la Nación, dispuso remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Abajato. Entonces, por todo ello, se le acusa al ex juez supremo por encubrimiento real, ¿no? Como siguiente punto vamos a tocar el artículo 406, que nos habla sobre la excusa absolutoria. Nos dice que están extensos de pena los que ejecutan cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404 y 405 si sus relaciones con las personas favorecidas son tan estrechas como para excusar su conducta, ¿no? Su punibilidad de este artículo nos dice que son aquellas causas que operan sobre un delito eliminando su punibilidad. ¿Qué nos quiere decir su punibilidad? O sea, eliminando su pena, como consecuencia de razones no vinculadas ni a la antijuricidad ni a la culpabilidad, sino que son razones vinculadas a la utilidad o justicia material. Bien, doctor, con ello concluyo mi exposición. Muchas gracias. Artículo 407. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a 5 años, la pena no será menor de 2 ni mayor de 4 años. Nos dice, si la omisión está referida a los hechos de genocidio, tortura, desaparición forzada, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. En este tipo penal he tratado de buscar información y he visto que desde el año 1924 hasta la actualidad ha tenido una evolución en sus verbos rectores. Anteriormente, pues, se decía tuviere, ¿no? El que tuviere, la autoridad, las noticias que tuviere. O sea, la diferencia en la evolución de este tipo penal ha sido en los diferentes verbos rectores que ha tenido. Actualmente, pues, son verbos rectores que se diferencian en eso, ¿no? Así como también se ha dado una excepción con este agregado que viene al tipo básico de las figuras agravadas. Vemos que este tipo penal es un tipo penal de estructura que tiene sus formas agravadas dentro del básico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que el que omite comunicar a la autoridad, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿a qué autoridad? Pero creo que eso es un sentido amplio y el juzgador va a tener que determinar esa parte, ¿no? El verbo rector acá pues sería omitir, ¿no? El que omite, ¿no? Dice, el que omite comunicar a las autoridades las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito o hacerlo por su profesión, está obligado por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Es decir, este tipo penal
Es un tipo penal que lo puede, que la gente tiene que ser un funcionario, no un funcionario público, tiene que ser una persona que por su profesión o el empleo va a incurrir en este tipo penal, ¿no? Va a incurrir en este tipo penal y va a tener la pena de no mayor de 2 años. Pero, dice, pero si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a 5 años, su pena ya no va a ser 2 años, sino su pena va a ser de 2 a 4 años. Esto es algo ilógico para mí, porque cualquier persona no conoce los tipos penales, o si bien conocen, lo infieren. Pero si yo de repente cometo una omisión de denuncia, yo no sé que esa denuncia tiene una pena pues de 5 años, ¿no? O sea, ahora, con este agregado que dice, si el hecho punible no denunciado tiene señalado a la ley penal privativa de libertad 5 años, mi condena va a ser de 2 a 4 años. O sea, es necesario ahora que la gente que va a realizar este delito sepa qué delito es, qué delito tiene 5 años y qué delito no tiene 5 años para que le disminuyan su pena, ¿no? Otro agravante te dice que si la omisión está referida a los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada, la pena no será de 2 ni mayor de 6 años. Entonces, entonces, acá sí nos dice el tipo penal, ¿sabes qué? Estos delitos de tortura, de genocidio, de desaparición, tu pena va a ser de 2 a 6 años, ¿no? Es un poco amplio esta denuncia, este tipo penal, perdón, de omisión de denuncia, es muy amplio, ¿no? Este delito de omisión de denuncia pues se consume, nos dice que se consume en el momento en el que el agente tiene conocimiento de algún delito y no comunica a las autoridades correspondientes. O sea, este delito de omisión de denuncia se consuma al momento que nosotros, como personas, por nuestra profesión, tenemos conocimiento de un delito. Por ejemplo, un policía, un policía que por sus leyes y y por la constitución tenga la finalidad de salvaguardar a las personas y está en de servicio un día en el E-Salud, en el médico, en el E-Salud de Tarapoto, y ahí tenga un conocimiento de que se está realizando o que se ha realizado un delito y que no comunique eso a su autoridad, es una omisión de denuncia. Se puede confundir quizás con el artículo 377, ¿no? Se puede confundir. Pero, bueno, este es un ejemplo de que la persona tiene que estar en funciones de su profesión, nos dice, en su profesión o su empleo. Por ejemplo, otro ejemplo, si el médico que tenga o que está realizando un aborto a una mujer por tercera vez y tenga ese conocimiento que se está realizando, no por él, quizás por otra persona, por otro médico está realizándose y omita esta denuncia, entonces estaría infringiendo en el artículo 407, omisión de denuncia. Él está dentro de su profesión. Está dentro de su profesión y no ha dado parte a la autoridad competente. Ahora, ¿por qué decimos, aquí dice, está obligado a hacerlo por su profesión o empleo? ¿Por qué? Porque un sacerdote que también en su profesión, sabemos que este sacerdote tiene sus leyes, ¿no? Y, y pues a ellos, yo de repente he matado a alguien, me voy y le confieso al Señor los sacerdotes tienen confesión para confesarse, ¿sí o no? Entonces, yo me voy y me confeso. El sacerdote no estuviera omitiendo nada porque a ellos creo que tienen una ley, no sé, deben estar, sus normas o sus reglas deben tener una ley también, ¿no? Incluso los abogados, nosotros de abogados que tenemos el conocimiento de que una persona de repente ha matado, lo que sea, pero nosotros vamos a hacer la estructura de defensa de esta persona. Entonces tampoco estuviéramos infringiendo esta ley, este tipo penal. Entonces,
podemos decir que, este tipo penal de omisión de denuncia es un tipo penal que tiene que ver con una, una norma, con una ley extrapenal, se puede decir, una ley extrapenal, es decir, ¿cómo les explico? Con una infracción a una ley extrapenal, el deber de hacer lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿entienden? Eh, ya. Mm, Ya, entonces como les viene diciendo, es una infracción a la norma extrapenal. Perdón, solo la ley determina la obligación a qué profesiones o empleos se refiere. Solo la ley, es decir, la función de la policía es de cumplir de repente el conocimiento de un delito, él tiene que dar cuenta. Es igual el Ministerio Público, también actúa de oficio. Entonces ellos tienen una norma. Ahora, si infringen esa norma y no cumplen en dar cuenta de un hecho delictuoso, entonces estuvieran infringiendo en este tipo penal, ¿no? La naturaleza jurídica y característica del tipo de injusto penal del cual estamos desarrollando es una omisión dolosa, porque omiten el deber de hacer y no lo hacen, con conocimiento. Saben que tienen que hacer y no lo hacen, ¿no? El verbo rector, como les digo, es el omitir, que es igual al no hacer. El bien jurídico en este tipo de delito, pues es la administración de justicia, ¿no? Sancionando aquellas omisiones dolosas que no permiten la acción de la justicia, obstaculizan esa acción de la justicia, no permiten, porque no dan a conocer. El sujeto activo, pues, son aquellos agentes que por su profesión o empleo, pues, están en la obligación están obligados a la ley y omiten dolosamente comunicar a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, el médico, el obstetra, no solamente el médico, el obstetra, puede ser el jefe, un director de aduanas, o etcétera. El sujeto pasivo es el Estado y la colectividad, ¿no? Vulnerados por este tipo de personas que no apoyan a la administración de justicia y no ven su justicia. La, la consumación, bueno, ya les dije, la consumación es el momento de que la gente pues tenga conocimiento, ¿no? Tenga conocimiento y no comunica a las autoridades, ¿no? Ya sabemos las penas, en el tipo básico normal es no mayor de 2 años. El supuesto agravante en el primer término que dice, si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley penal la pena privativa de libertad superior a 5 años, la pena no será menor de 2 ni mayor de 5. Es decir, con este agravante es necesario que los que cometan sepamos qué tipo de delito y cuántos años tiene, ¿no? En este caso, todo se va, en este caso tenemos que saber cuántos tipos de penas se haya, para no hacerlo, porque nos den 5 años. El otro supuesto agravado es, ya sabemos por los tipos de delitos de tortura, de desaparición. Bueno, si omitimos con referente a este tipos penales, pues no será ni mayor, no será mayor, no será menor de 2 ni mayor de 6 años. El otro tipo penal que voy a explicar es el 408, fuga del lugar del accidente, del tránsito. Dice, el que después de un accidente automovilístico o de otro similar en el que se ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleje del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias, o se aleje por razones atendibles. O sea, hay 3 supuestos. Pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 4 años. En este tipo penal podemos hacernos una pregunta: ¿qué otro accidente es análogo al automovilístico? Porque dice, el que después de un accidente automovilístico o de otro similar
¿Qué otros similares al accidente de tránsito, accidente automovilístico? Entonces, esto requiere ya de una interpretación por parte del juzgador, por parte del juez, conocedor del principio Iura Novit, creo es. No, no, perdón. Eh, bueno, el juez que tiene que conocer, pues, ¿no? El juez que tiene que ser un máximo conocedor e interpretador de la norma, del derecho, ¿no? Tiene que ser interpretado de esa, él tiene que interpretar, tiene que juzgar, ¿no? Y lo otro similar, que posiblemente se puede decir que se reduce al mismo hecho, automovilismo, mismo hecho. Por ejemplo, eh, un, un choque de trenes, un descarrilamiento de tren, puede ser un choque de mototaxi, o sea, algo similar, ¿no? ¿Qué nos dice este tipo penal? Nos dice que em, nos dice también acá en el tipo penal que, que incurrirá en este delito el que ha tenido parte, nos dice, el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte. Es decir, si ha tenido parte en un accidente automovilístico y no ha habido lesiones o muerte, no hay delito. Quizás por daños, pero no hay delito de fuga del lugar de accidente. Necesariamente tiene que haber lesiones o muerte. Y cuando hablamos de que ha tenido parte, no es necesario la persona que está conduciendo el vehículo. Puede ser el copiloto, puede ser el pasajero, cuando el pasajero, un ejemplo, cuando de repente el pasajero molesta al conductor y en su broma pues pierde el control. Entonces es también culpa pues del copiloto, ¿no? Es parte, ¿no? Puede ser un copiloto, no necesariamente el conductor. ¿Qué nos dice también ese tipo penal? Nos dice mmm, que la conducta ilícita consiste en alejarse del lugar donde se provocó el accidente con la finalidad de sustraerse de la justicia después de haber ocasionado lesiones y muertes. Nos dice que el fin es sustraerse de su identificación, eludir a comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite decir, dar a conocimiento de la autoridad lo suscitado, el hecho suscitado. Esta palabra que dice por razones atendibles se puede entender quizás ya que la persona ha estado herida, ha estado muy herida y ha salido corriendo del accidente y se va a un establecimiento médico, establecimiento de salud, a que le curen las heridas, pero omite comunicar el accidente de tránsito. En este sentido, quizás el juez va a tener que atenuar la pena, ¿no? Pero más o menos eso es lo que nos quiere decir este tipo penal. Eh, la característica de este tipo penal nos dice que es un delito de acción y omisión dolosa. Y es cierto, es de acción. ¿Por qué? Porque hay una conducta. Hay una conducta donde ha resultado lesiones y donde hubo muertes. Y la omisión está en no comunicar. La omisión dolosa está en no comunicar la comisión o el accidente del automovilístico, ¿no? La comisión de ese tipo penal, ¿no? ¿Qué podemos ver? También nos habla de las conductas que admite ya la norma, ¿no? Que es el entorpecimiento de la investigación, pues, por acción dolosa, ¿no? Que hace referencia a aquella acción dolosa que tiene la finalidad que busca neutralizar, ¿no? Las acciones de la justicia cuando no da parte, ¿no? ¿Qué también nos dice? El injusto penal, también nos dice que el injusto penal se da en una asociación con otros supuestos culposos, con resultado de muerte o lesión. Fuera de ella no se configura. Por eso les digo que es necesario que haya lesión y muerte para que se configure ese tipo penal, ¿no? También otra característica, otra conducta que la norma penal en este tipo refiere es el entorpecimiento de investigación por accidentes automovilísticos por omisión dolosa. Hemos visto por acción que tiene por finalidad, que busca por finalidad es obstaculizar la acción penal. Y por omisión dolosa es cuando pues se aleja
por razones atendibles. Ya les he explicado por razones atendibles, cuando de repente está mal herido, se va al establecimiento de salud, pero no comunica. Entonces existe como que le atenúa, ¿no? Esa conducta, ¿no? Que el actor se aleje por encontrarse herido en cierta gravedad. El bien jurídico aquí en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio decimos que es el correcto y normal funcionamiento de la administración de justicia. En sentido estricto decimos que este tipo penal protege la norma y eficaz persecución del delito de la administración de justicia. En sentido estricto, pues protege la norma y es eficaz. Es decir, en sentido amplio, el bien jurídico es que exista el correcto funcionamiento de la administración pública, pero en sentido estricto busca o protege la normal y eficaz persecución del delito y la correcta actuación de los órganos de persecución, que es la administración de justicia. El tipo objetivo, el sujeto activo es quien pues ha tenido parte en un accidente automovilístico u otro similar. Ya les dije que el sujeto activo puede ser un conductor, puede ser un copiloto, puede ser un peatón que pase borracho por la calle y que el conductor lo atropelle y que el conductor... Ahora, les hago un ejemplo acá. Ya que estamos en sujeto activo, que el conductor atropelle al peatón y que el peatón esté borracho, pase y está borracho. Entonces, ahí no se configura ese tipo penal de fuga del lugar, no se configura. Él atropelló todo. Se configura cuando el conductor no le ayuda, no le presta ayuda y no da cuenta a la autoridad competente sobre este accidente automovilístico y se da la fuga. Ahí es donde comete ese tipo penal. El sujeto pasivo es el Estado, ¿no? Como el bien jurídico colectivo, ¿no? Es un tipo penal doloso porque a sabiendas lo hace, a sabiendas de la conducta, pues, conteniendo la voluntad, hace, ¿no? La consumación se da cuando el sujeto activo se aleja o fuga del lugar. Como ya les vengo diciendo, en el ejemplo del peatón, se da cuando la persona huye del lugar del accidente y no da cuenta, no pone en conocimiento de otra persona, ¿no? Porque el sujeto tiene el deber de informar a la autoridad. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice acá? Ya. Ahora, pasamos a falso testimonio en juicio, el 409. ¿Qué nos dice el 409? El 409 nos dice el testigo, perito, traductor o intérprete que en un proceso judicial hace falsa aclaración. Hablamos de un proceso judicial, ¿ah? Proceso judicial hace falsa aclaración sobre los hechos de la causa, sobre los hechos materia de la cual se está investigando. O emite un dictamen, ya sea el perito, emite un dictamen, dice, traducción, o sea, el intérprete que en un proceso judicial hace falsa traducción o interpretaciones falsas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Acá viene. A ver, este primer párrafo vamos a deslindarle, vamos a tratar de entender. Dice, el perito, testigo, traductor o intérprete, que en el proceso judicial, o sea, en un proceso ya judicial, si nosotros como personas, cuando somos llamados por el Poder Judicial, por la Administración de Justicia, nosotros tenemos el deber de acudir y tenemos el deber de decir la verdad. Porque si nosotros vamos y emitimos una declaración contra una persona para encubrirla o para ayudarla, pues nosotros estamos incurriendo en ese tipo penal, 409, falso testimonio en juicio. En juicio, ¿por qué? Porque se trata de un juicio que se está llevando a cabo. ¿Entiende? Ahora, dice, igual para el traductor,
si interpreta algo, distorsiona lo que dice de repente una persona que no habla el español. Igual el intérprete, ¿no? El perito que dicta un dictamen a favor de una persona tercera, ¿no? Entonces ellos van a ser reprimidos con una pena no menor de 2 ni mayor de 4 años, nos dice, ¿no? Ahora, pero, le dice la norma, pero si el testigo en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito a sabiendas que es inocente, la pena no será menor de 2 ni mayor de 6 años. Es decir, acá nos dice como que si hubiera es un agravante, pero si en el primer párrafo nos dice el testigo que en un proceso no hace, hace falsa declaración sobre los hechos de la causa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor. O sea, si el primer párrafo él no sabe que el señor es inocente, él va a llevarse esa pena. Pero si en el segundo párrafo dice que si tú sabes, tú lo haces con dolo, todo eso, tú lo haces con dolo, tú sabes que esa persona no lo va a no es inocente y aún así estás emitiendo una declaración, entonces tu pena va a ser de 2 a 6 años. Es un agravante. Pero nos dice, pero excluye con el poder del juez que puede atenuar. Yo como juez puedo atenuar la pena a puede poner la pena hasta no puede haber pena. Esto depende del juez. Por aquellas personas que han emitido una declaración falsa, pero se retractan por su falsa declaración, eh, permitiendo no obstaculizar y ocasionar perjuicio al proceso. Entonces, puede que el juez en su buena benevolencia y su buen criterio le sancione o no la sancione. Depende de la gravedad, me parece a mí, depende de la gravedad ahí, ¿eh? Entonces, estamos viendo un tipo penal que tiene una estructura general. Tiene lo que es sus agravantes del tipo de la estructura, ¿no? Porque hay otros tipos penales que no tienen agravantes. Por ejemplo, el homicidio. Te dice el artículo 108, que es el homicidio, te dice es homicidio, pero su forma agravante es tan fea. Es igual en el de robo tal, y robo agravado. O sea, son diferentes. Pero acá el tipo penal veo que es está en el mismo tipo penal esto, ¿no? Ahora, si hablamos del bien jurídico en este delito, pues el bien jurídico es el normal funcionamiento de la administración pública, ¿no? El normal funcionamiento de la administración pública contra aquellas aportaciones falsas que puede existir, ¿no? El tipo objetivo, vemos en el sujeto activo, ya sabemos que es el perito, sabemos que es el testigo, el traductor, sabemos que es el intérprete, ¿no? Em, el sujeto pasivo es el Estado y las particulares, ¿no? Que se atribuye a una persona un delito, la comisión de delito, a sabiendas que es inocente. Otro punto, sabemos que este es un delito doloso también, es un delito doloso y ese delito em, se consuma con la sola declaración, ¿no? Con la sola declaración, la sola traducción, con el solo dictamen, se consuma tan solo con eso, ¿no? Siendo que la retroacción es una circunstancia posterior al momento del consumativo. O sea, es decir, si el perito hace un dictamen de un accidente de tránsito, basta con que haya hecho ese dictamen, basta la presencia física del dictamen falso para verificar que ya está cometiendo falso testimonio. Bueno, pasamos a otro tipo penal. Espero que se haya quedado claro con respecto a ese tipo penal. Yo lo veo entendible, la verdad, lo veo entendible. Es muy entendible. Pasamos al 409A, que habla sobre la obstrucción de justicia. Y es que vamos a leer para poder entender. Lastimosamente nosotros no tenemos diapositivas acá, no tenemos un instrumento que nos permita mostrarnos la diapositiva en la cual les puedo enseñar mis diapositivas. Me van a disculpar.
pero es un trabajo del profesor Rubén Santisteban. Y buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Ya, entonces nos dice 409, obstrucción de la justicia. El que mediante el uso de la fuerza, mediante uso de la fuerza, estamos hablando, mediante el uso de la fuerza física, porque existen diferentes fuerzas, puede haber una fuerza, pues, no prevista por nosotros, puede haber otro tipo de fuerza de la naturaleza. Ya sabemos que existen diversas fuerzas, pero aquí te habla de una fuerza física, también te habla de una amenaza, de un ofrecimiento o concesión de un beneficio. Tú me haces el favor y yo te doy un beneficio, ¿no? Impide, te dice que impidas obstaculices, se preste un testimonio, se presta un testimonio, o la aportación de pruebas, o induce, o que se preste. Ya, perdón. Ya, entonces dice, o que se preste, ¿no? Un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si el hecho se comete con respecto dice, más abajo en el segundo párrafo te dice, si el hecho se comete respecto en la investigación preliminar o en el proceso penal por delitos en los artículos 152 al 153, o sea, te dice un montón de delitos ahí, ¿no? O en la ley de lavado de activos, la pena será privativa no menor de 5 ni mayor de 8 años y de 180 a 365 días de multa. Esta es una forma agravante, ¿no? Esta es una forma agravante que te dice, si tú vas a infringir, vas a obstaculizar la justicia con respecto a este delito de contra el lavado de activos, o sea, tu pena va a ser mayor. Este dice así, ¿no? Acá dice, el que mediante el uso de la fuerza física, se preste un testimonio, la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio, pruebas falsas, te has sancionado. El que amenaza, el que te amenaza, ofrecimiento. O sea, acá estos verbos rectores veo que no son consecutivos, o sea, no necesitan de uno con otro para que se consuma esto. O sea, puedes utilizar la fuerza física, puedes utilizar la amenaza también, o puedes utilizar el ofrecimiento. Estos se llaman verbos rectores compuestos, compuestos y copulativos. ¿Por qué? Compuestos y copulativos. ¿Por qué? Porque existen la separación diferentes con una O, ¿no? Nos dice impide u obstaculiza. O sea, bien puedes impedir o bien puedes obstaculizar. Igual vas a infringir en este tipo penal, ¿no? Ahora, el tipo, el tipo objetivo, el sujeto activo, es un delito común. Resulta indiferente que el sujeto activo actúe en beneficio propio o ajeno. Es decir, bien puede resultar, bien el agente que comete este delito puede hacerlo a su favor, porque le están diciendo que él ha cometido el delito, pero él busca la forma como obstruir a la justicia. Busca cómo obstruir a la justicia, pues en su favor o en favor de otra persona. El sujeto pasivo, como ya sabemos, es el Estado, ¿no? El Estado directamente, y los agraviados, pues aquellos testigos, aquellas víctimas, aquellas personas, ¿no? Vamos a pasar con el bien jurídico. El bien jurídico ya sabemos que protege el correcto funcionamiento de la administración de justicia, que tiene relación con la libertad, objetividad y veracidad con la que se deben aportar las pruebas, ¿no? La consumación en este tipo de delitos se da desde que el momento desde el momento en que la gente usa la fuerza física, la amenaza, o desde que desde que ofrece la concesión o beneficio individuo para impedir o obstaculizar que se preste un testimonio. Ya saben, desde el momento en que utiliza la fuerza física para ese fin, ya está consumado, ¿no? Tenemos el tipo subjetivo, que es doloso, es un tipo penal doloso, ¿no? A ver,
un caso, un ejemplo. Mm, por ejemplo, que una persona determina a B mediante el uso de la fuerza para que declare faltando la verdad, pero no le dice lo que habrá de declarar. Es decir, por ejemplo, que A utilice la fuerza física B para que este B no diga o no dé un testimonio de verdad. Entonces, él está obstaculizando la justicia, él está obstruyendo de la justicia, ¿no? Él no está permitiendo que la justicia llegue a su fin. Por eso le sancionan por ese fin. Mm, A ver, tenemos también 409, revelación indebida de identidad. ¿Qué nos dice la revelación indebida de identidad? El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, colaborador eficaz, ¿eh? Testigo, agraviado, perito protegido o agente encubierto o especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. O sea, acá hay varios supuestos. Acá este tipo de penal es un poquito complejo, la verdad. Acá te dice el que indebidamente revela, indebidamente, o sea, que no esté de acuerdo a la ley, que esté prohibido. Y tú vas y dices y relatas, ¿sabes qué? Este es un colaborador eficaz que para que eh, se haya permitido la justicia, pues, eh, sancionar o determinar las penas para una organización criminal. Es igual, por ejemplo, en el caso de Keiko, con, con el congresista Rolando Reate, que era un colaborador eficaz, que supuestamente por ser colaborador eficaz no ha tenido por qué revelar su nombre, pero lo han hecho y la persona que lo ha hecho pues ha incurrido en este artículo, ¿no? Ahora te dice, el que indebidamente también revela la identidad de un testigo o agraviado, testigo, o que indebidamente revela la identidad de un agraviado. Un ejemplo en este agraviado, por ejemplo, que a mí me han violado, me he ido a denunciar yo por delito de violación y que una persona X sea el agente que haya perpetrado ese hecho contra mi persona. Entonces, en ese caso, tiene que estar privado, tiene que cuidar mi nombre, tiene que cuidar mi identidad, tiene que cuidar mi integridad como mujer. En ese caso, ¿qué es ustedes, aparte de moralista, creen que es correcto que se divulgue el nombre de una gravedad por violación sexual? Claro que no, moralmente no, y eh, tampoco nos dice la norma. Del tipo penal tampoco y si lo hace, pues estaría inmerso en ese delito, ¿no? En ese delito de agraviado. También nos dice colaborador eficaz, testigo, agraviado, perito, protegente, agente encubierto o especial. O nos dice no solamente a personas, sino que indebidamente releva información que permita su identificación. O sea, basta de repente que tú hayas remitido alguna información, por ejemplo, una denuncia donde diga Candranet Lozano González es víctima de violación del delito contra su libertad. Entonces, está dando información amplia para que sepan quién es la víctima, ¿no? Entonces, pero nos dice acá, en este tipo penal, terminando el primer párrafo, vamos al segundo, nos dice, cuando la gente es funcionario y servidor público y por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la información, la pena no será de mayor de 7. Ya, ok. Dentro de ese párrafo 409 existe un agravante, y el agravante es que el agente sea un funcionario público, servidor público, o por el ejercicio de su función, por el ejercicio de su trabajo, tenga, pues, tenga acceso a información de una persona agraviada, de un agente eficaz, de un agente especial, encubierto, tenga esa información. Entonces,
la pena va a ser mayor. Esto es un agravante. El bien jurídico, en este caso, es también contra la administración de justicia, en el aspecto que concierne la eficacia y objetividad con la que deben actuar las personas particulares o funcionarios encargados de colaborar con la investigación preliminar. Se protege de manera indirecta el bien jurídico al honor y la propia intimidad personal. Es lo que dije, honor y la propia integridad personal. Tienen como valores. Entonces el bien jurídico sería eso, pues no permite la mejor eficacia y objetividad de la mediación de justicia. El sujeto pasivo, el Estado y las personas directamente agraviadas en ese caso, ¿no? El sujeto activo nos dice que es un delito común, ¿no? El sujeto activo puede ser un servidor público, un funcionario público o cualquier persona. Vamos al otro diapositiva y nos encontramos con la consumación. ¿Qué nos dice? ¿Cuándo se consuma este delito? Y nos dice que desde el momento en que se revela la forma directa y detallada de la identidad de colaborador eficaz, testigo, lo que sea, o permita o facilita la información que permite verificar que esa persona sea la agraviada, sea la identidad o permita eso, entonces ya se consumó desde el momento en que una persona o un agente pues da la información, ¿no? Queridos compañeros, eso ha sido todo por mi exposición. Espero que hayamos entendido. Yo les he visto este tipo de penales, les he visto de verdad fáciles a comparación de otro. Por ahí que el legislador un poco se tergiversa, por ejemplo, con el artículo 408 que habla de la fuga automovilística, podría ser una forma agravante de un delito de lesiones o si hay muerte, pues de homicidio culposo, ¿no? Pues un agravante, pero el legislador ha aviso por concernientes de tipos de delitos, ¿no? En el delito de omisión de denuncia, pues también es un poco complicado estudiar, de verdad, bien complicado estudiar porque eh, parece que los tipos penales vienen un poco confusos, ¿no? Por eso dicen echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque ahí nos dice como que, siendo una abogada que queremos defender, podríamos decir, es necesario. ¿Qué persona acá va a poder ver qué tipo penal es de 5 años a más? Juzguen ustedes mismos. Quiero conmigo, hasta acá voy a dar pase a mi compañera. Y bueno, siguiendo el artículo 412 que dice el aporte de prueba falsa o informe falso en juicio, el que legalmente requerido en causa judicial en la que no es parte expide una prueba o un informe falso, niega o talla la verdad en todo o en parte, pues esto dice que será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Bueno, en el artículo 411, falsa declaración en procedimiento administrativo, el que en un procedimiento administrativo hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la persecución de verdad establecida por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Bueno, entonces se da que el que miente o atravesa o inventa los hechos en defensa o en acusación será detenido de dicha pena privativa de libertad. También el delito que se le corresponde es favorecimiento ilícito. Para seguir la exposición de mi compañera, en el artículo 410, abocamiento ilegal de procesos en trámite, disponen las autoridades o funcionarios públicos que se anegan abiertamente a dar el debido cumplimiento a
a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito a su respectiva competencia y revestadas de las formalidades legales. Incurrirán estas en una pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses o a 2 años. Bueno, en este caso, el fiscal o encargado del proceso judicial no da una resolución prescrita o toma una decisión por orden de su superior. Se ve incluido a pasar por dicho proceso judicial. Además, también incurre a la persona cuando la decisión que toma o no oficializada o descrita dentro de las formalidades legales. Siguiendo con el artículo 415 del Código Penal, amotinamiento de detenido o interno. Pues, ¿qué nos dice esto? El detenido o interno que se amotina atacando a un funcionario del establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia, o obligando por la violencia o amenaza a un funcionario del establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia a practicar o abstenerse de un acto con el fin de evadirse, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. De acuerdo, en su interpretación, sería si un interno acusa desmanes o problemas, él mismo forma un grupo y posteriormente amenaza a un oficial de seguridad del lugar para poder escapar. En algunos casos, la autoridad competente tiene la autorización de usar el arma reglamentaria si la situación que enfrenta supera el grado de control permitido. Un ejemplo sería la matanza de los penales del Perú el 14 de julio de 1986. Otro sería que se originó a base de las demandas carcelarias y el apego de los procesos por terrorismo, por la mejora de las medidas de quizá y revisión al interior de los 3 penales. Bueno, eso sería todo del artículo 410 al artículo 415 y voy a dar pase a mi compañero. Y pues bien, seguimos con el artículo 414, que es favorecimiento a la fuga. ¿Qué nos dice este? Que el que por violencia o amenaza o astucia hace evadir a un preso, detenido o interno, o le presta asistencia en cualquier forma para evadirse, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Bien, entonces, si el oficial de seguridad amenaza, es agresivo o es sobornado en algunos casos, ayuda a escapar al recluso, no solo afectará su estatus en la organización, es la baja absoluta en el régimen carcelario y policial. Un ejemplo podría ser: yo soy un reo que necesito escapar por varias razones, digamos, y soborno a un oficial carcelario para que éste me dé, por ejemplo, los planos de la prisión o me ayude a pensar en formas de escapar o directamente me ayude. Y si al final se descubre la treta de ambos,
saldremos perjudicados. Entonces, y bueno, siguiéndole que es el artículo 413, que es fuga mediante violencia o amenaza. ¿Qué nos dice este artículo? El que estando legalmente privado de su libertad se evade por medio de violencia o amenaza será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Entonces, si un acusado es detenido por un delito que ha cometido y éste se resiste con uso o fuerza o violencia, no solo será reprimido de su libertad, sino que también se otorgarán otros delitos, como violentar a un oficial de seguridad e incumplir con las medidas dictadas. Pues no, digamos, a un agresor, ¿no? Simplemente, no sé, lo da libertad porque no quiere continuar con el proceso. Entonces, este código es claro y preciso, donde nos dice que será privado de libertad no mayor de 2 ni mayor de 4 años. Porque los jueces y fiscales también están regulados, pues, ¿no? Para que ellos no hagan digamos, exceso de poder. Y como último artículo tenemos el artículo 420, prohibición de conocer un proceso que patrocinó. ¿Qué nos dice este artículo? Que el juez o fiscal conoce a un proceso con anterioridad a su patrocinado, digamos, un juez conoce a un abogado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que va a haber de repente como un acercamiento y de repente los dos, o de repente no sé, el abogado le va a pedir al juez que le ayude, pues, ¿no? Entonces, de repente no sabemos si ese caso de repente ha sido de una persona que es inocente y tan solo por ganar el juicio le pide al juez, digamos, para que le ayude el abogado, ¿no? Entonces, ahí el código nos dice que será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2. Entonces, no tiene que, digamos, en un proceso conocerse ni el juez ni el abogado, para que el proceso sea transparente, que sea, digamos, que no exista ningún acto de corrupción. Por eso es que han decretado este artículo, que es muy bueno, muy favorable para nosotros como, digamos, como administrados, que buscamos justicia y que sea transparente, porque nos han vulnerado de repente un derecho. Entonces, si tenemos este artículo 420, que es muy favorable para el administrado, pues, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido mi exposición, que de la verdad que estos artículos son bien bonitos, se entiende y nos da a conocer algo que de repente nosotros desconocíamos. Cada día aprendemos más y nos desenvolvemos más con el fin de lograr a nuestros objetivos, pues, ¿no? Que tengan un buen día. Doy pase a mi compañera que a continuación va a exponer. Bendiciones. Somos víctimas, ¿no? de jueces o fiscales corruptos, que eso sucede a diario, pues, ¿no? Hay personas que de repente se han ido al penal digamos, por negligencia del juez y que son de repente víctimas, o de repente que son, no sé, que son personas que ni siquiera han hecho ese acto, ese acto punible, pues, ¿no? Entonces, eso mayormente regula el artículo 418. También, pues, no se encuentra que, digamos, que el abuso o la impunidad en lo que actúan, pues, no, nuestros árbitros, que son los jueces y fiscales, o diversos integrantes también, tribunales administrativos, hacen eso
aprovechando, pues no, los vacíos del Código Penal. Cometen actos contrarios a la ley, perjudicando a nosotros, los administrados. Bien, como artículo 419 tenemos detención ilegal. Este artículo es bien bonito, en el sentido que nos dice que el juez minuciosamente o sin motivo legal ordena la detención de una persona o no otorga la legalidad de un determinado o preso que debió decretar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que digamos, un juez o un fiscal de repente que simplemente se toma la atribución de dar libertad, pues no, digamos, a un agresor, ¿no? Simplemente, no sé, le da libertad porque no quiere continuar con el proceso. Entonces, este código es claro y preciso, donde nos dice que será privado de libertad no mayor de 2 ni mayor de 4 años. Porque los jueces y fiscales también están regulados, pues, ¿no? Para que ellos no hagan digamos, exceso de poder. Y como último artículo tenemos el artículo 420, prohibición de conocer un proceso que patrocinó. ¿Qué nos dice este artículo? Que el juez o fiscal conoce a un proceso con anterioridad a juicios arbitrarios del derecho. ¿Qué nos quiere decir eso? O mejor dicho, justicia por la propia mano. Vamos entendiendo un poco. Nos dice que el que con el fin de ejercer un derecho, en lugar de concurrir a la autoridad, se hace justicia arbitrariamente por sí mismo, será reprimido con representación de servicio comunitario de cuarentena o de 20 y 40 jornadas, nos dice. Ya, como jurisprudencia tenemos, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo para que me entiendan mejor, porque justicia por la propia mano significa de que yo, digamos, no un ejemplo, al desalojar violentamente a la persona que vive en mi inmueble, ¿no? Debiendo a la falta, digamos, de pago, ¿no? Del contrato de compra y venta del mismo, pues no, que constituye un concurso ideal de delitos de usurpación y del delito de justicia por la propia mano. O sea, al ver que mi inquilino no quiere salir de mi vivienda, entonces yo, en vez de acudir a las autoridades competentes, yo hago, digamos, le desalojo de mi vivienda. ¿Ya? Eso también es un claro ejemplo. He leído en el expediente 25 de expediente número 25 del 25 de septiembre de 1998. Bien, este artículo tiene una parte A que nos dice insolvencia provocada. ¿Qué nos dice este artículo? Que el responsable civil de un derecho delictivo que con posterioridad a la realización del mismo y con la finalidad de eludir, dice, total o parcialmente el cumplimiento de la reparación civil correspondiente, realiza un acto de disposición o contrae obligaciones que constituyen su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Ya, la misma favorable a lo que él le conviene en ese momento. ¿Cuál es el bien jurídico protegido acá? Vamos a hablar del bien jurídico protegido. Bien, como concepto general tenemos el correcto y normal funcionamiento de la administración pública.
que debe ser lo normal para nosotros administrar justicia. Ahora, en específico tenemos que el debido contenido de la resolución judicial y de la verdad procesal, ¿no? Ahora, tenemos sujetos del delito. Tenemos los sujetos activos, que son cualquier persona natural, y los sujetos pasivos, que tiene inmediata el funcionario público o servidor público, porque se encuentra en el cargo. Inmediata, pues, es el Estado, ¿no? Bien, también tenemos elementos objetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Bueno, ahí hay la preexistencia de un proceso judicial, ¿no? 1. 2, pues está la condición de funcionario o servidor público, ¿no? Y 3, el pleno ejercicio de sus funciones. 4, indica a error al funcionario servidor público. Y 5, pues es, ¿no?, la causa del perjuicio. Y en los elementos subjetivos tenemos el dolo y la culpa. El dolo, que este delito es doloso, y la culpa, pues no, que no es culposo. Bien, en los grados de comportamiento, ya tenemos cómo se consuma este delito. Bueno, este delito se consuma cuando se logra inducir a error a un funcionario servidor público, ya, empleando los medios fraudulentos. Para mejor entender, los caminos por donde no debería ir, con tal de tener beneficio propio. Y la penalidad, pues no, tenemos que nuestro Código Penal nos dice que debe ser no menor de 2 ni mayor de 4 años. Entonces, nos vamos al artículo 417 del Código Penal, donde se encuentra de elección popular. Punto número 3 nos habla: todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, ya incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Ya tenemos como punto número 4 los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridades competentes. Tenemos como punto número 5 los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos estos vienen a ser funcionarios o servidores públicos. El elemento objetivo, ¿no? En este caso también debe de cumplirse el tipo penal, sino también nos dice, pues no, que en el artículo 423 del Código Penal no solo debe de cumplirse el elemento objetivo del tipo penal, sino también resulta necesaria la presencia del elemento subjetivo, ya no olvidar eso. Es decir, el ánimo, en este caso tiene que haber el dolo o intención por parte del autor en la consumación del hecho. Sin dolo no hay nada. ¿Ya? Tenemos el artículo 424 que nos habla sobre la omisión, ¿ya? Que nos habla sobre la omisión de ejercicio de la acción penal. En este caso nos habla el fiscal que omite ejercer o ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años. ¿Ya? En este caso les puedo dar como un ejemplo que los fiscales por mandato constitucional y disposiciones de la ley orgánica del Ministerio Público son los titulares de la acción penal o son los fiscales provinciales, pero en determinados casos el ejercicio
de la denuncia corresponde a fiscales superiores, ¿no? Incluso el fiscal de la nación. Todo proceso, en este caso perseguible a través de la acción penal pública, necesita una denuncia, ¿no?, previa del fiscal. Si éste no ejercita la acción, si éste no hace la denuncia, cuando está obligado a hacerlo, es ahí cuando se comete, el delito en mención, ¿no? Ahora bien, hablando sobre el artículo 425, tenemos los funcionarios o servidor público, ¿no?, que nos dice, son funcionarios públicos o servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa. Ese es el punto número 1. Punto número 2 nos dice que los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanen de elección popular. Punto número 3 nos habla todo aquel que, independientemente del régimen laboral, se da el juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia, ¿no?, de la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. No, en este caso estamos hablando sobre la denegación o administrar justicia, ¿no? La denegación de justicia mayormente se constituye la actitud, ¿no?, contraria a los deberes de las leyes procesales. En este caso imponen a los jueces y magistrados en cuanto a resoluciones, plazos y trámites, ¿no?, regulada dentro de los delitos contra la administración pública. Específicamente esto está en la sección 3ª del Código Penal. En este caso, ¿quién vendría a ser el sujeto activo? El sujeto activo viene a ser el juez de cualquier categoría o cargo, ¿no?, porque es el único encargado de administrar justicia. Y en este caso el sujeto pasivo, ¿quién viene a ser? En este caso el sujeto pasivo viene a ser el Estado, ya como titular de interés violado. Tenemos a Mancini, que nos sostiene que el sujeto inmediato es el particular, ¿ya? Y el sujeto mediato, ¿quién viene a ser? Es el Estado, ¿ya? Consiste en negarse a administrar justicia o eludir juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la ley. Es un acto ya positivo que implica la omisión. Ahora bien, vamos a hablar sobre el artículo 423. En este caso se trata sobre el incumplimiento de obligaciones de notario y auxiliares jurisdiccionales. ¿Qué nos dice el artículo 423? Nos habla sobre el notario secretario del juzgado o fiscalía o cualquier otro auxiliar, nos dice, de justicia, que se niegue a cumplir las obligaciones que legalmente le corresponde, porque estas obligaciones le corresponden, ¿ya? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año o con 30 a 70 días multa, ¿ya? Ahora, entrando un poquito más sobre este tema, para la configuración del tipo delictuoso, ya, de negativa al cumplimiento de obligaciones por parte de auxiliares